Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí? ¿Cómo va? Bienvenidos, amigos de Puentes para Despertar. Bueno, como todos los miércoles estamos acá, en este vivo, en este programa número 257, en esta 8ª temporada. Nosotros somos Andrea Salustio y Gustavo Aguirre, los dos consultores certificados y comunicadores de Humano Puente. Gustavo también embajador de Humano Puente y consultores en bioexistencia consciente, ¿no? Haciendo esto que amamos y compartiendo con ustedes cada semana una partecita, un poquito de lo que propone este camino de conciencia que es la bioexistencia consciente a través de Humano Puente. Bueno, como siempre les decimos, nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 nos ubican tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. Todos los programas ya emitidos y este también lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, pero también en las plataformas de podcast más difundidas, como cuáles, vos. Como Apple, Google Podcast, como Spotify y como iVoox. Ahí están los 256 programas anteriores y vamos a estar muy gustosos, como siempre, de recibirlos, de recibir sus mensajes como lo hacen habitualmente. Hola. Y nada, agradecidos por todo lo que nos comentan y por todo lo que nos acompañan. A todos, Ariel, Hola, abrazo. Ariel. Laurita, querida, Laurita, embajadora también de Humano Puente, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí acompañándonos. Y bueno, siempre comenzamos el programa contándoles las próximas actividades, justamente. Y la verdad que en esta ocasión me gustaría tener unos minutos para la persona que se está encargando, la que se puso el hombro del evento de La Pampa, de Santa Rosa, Débora, consultora en decodificación bioemocional y futura consultora en bioexistencia consciente. La verdad que está haciendo un trabajo hermoso, grandioso. Estamos muy contentos como van las ventas anticipadas de las entradas. Ya estamos cerca porque es este sábado a las 3 de la tarde en el centro de Santa Rosa, ahí en el edificio de Suterida, en la calle Coronel Gil. Y las entradas están a la venta en el local de Débora, en Madame Chanel, ahí en la calle Quintana, en Santa Rosa. Pueden ir a adquirirlas. Estamos muy, muy contentos con toda la gente que ya sabemos que va a ir y también con toda la gente que se está acercando para retirar sus entradas, que ya han comprado, y para todos los que van a ir directamente. Así que va a ser una fiesta de conciencia y bueno, después publicaremos, haremos algún reel y disfrutaremos de todo ese evento que tiene esa parte tan mágica, la segunda parte del evento, donde hay 2 horas de participación, de interacción, de preguntas, de respuestas, de dudas, y eso va a estar buenísimo como siempre en todos los encuentros. Bueno, vamos a recordarles, ¿sí?, que también van a poder ir directamente, ¿no? O sea, las entradas también, si llegan a no poder ir a comprar las entradas anticipadamente el mismo día, un ratito antes, sí, van a poder también sumarse a este encuentro y volver a repetir la dirección, Gus, por favor. Nosotros vamos a abrir el encuentro a las 14:30, vamos a abrir las instalaciones media hora antes para que puedan concurrir al evento ahí en la calle Coronel Gil, en el centro de Santa Rosa, La Pampa, y puedan comprar las entradas para los que no compraron entradas anticipadas. Pero le recomendamos, porque los lugares son limitados, porque la venta de entrada viene muy bien y el espacio obviamente es limitado, es un espacio solo para 90 personas, así que vamos a tratar de que todo se maneje de manera anticipada. Igual queda un remanente para la gente que se quiere acercar directamente y pueda adquirir sus entradas en el lugar. Ahí a las 14:30, 14:45, 15 minutos antes del evento, pueden comprar sus entradas y tomar sus ubicaciones para esta conferencia que se trata de las emociones y los síntomas y que tiene su parte de exposición de 2 horas y después 2 horas más, luego un pequeño break de interacción donde vamos a intercambiar preguntas, sentires, dudas, cuestionamientos de todo tipo.
Exacto, son momentos re lindos, ¿no? Porque escuchamos a los asistentes cómo van participando también ahí con las preguntas, con sus propios síntomas, con esta sorpresa que genera el escuchar que hay otra posibilidad, que hay otra mirada, ¿no? Que cuando tenemos un diagnóstico de algún síntoma de esos de mala prensa, ¿no? Acá hay una mirada que propone observar el síntoma como un maestro, como alguien que viene a despertar una parte mía que necesita ser reconocida, y de la única manera que puede movilizarnos para que nos demos cuenta de que hay algo más es a través de un síntoma que nos genere ese movimiento, esa inquietud de que nada de lo que nos sucede puede ser casualidad, ¿no? Y el síntoma es una incomodidad que te da impulso. Ese malestar, esa situación no querida, ese lugar donde uno no quiere estar, esa relación que no funciona, ese dinero que no fluye, ese hijo que no llega, esa pareja que no llega, ¿no? No solamente hablamos de síntomas físicos, sino también de síntomas que tienen que ver con nuestra realidad, sí, con nuestra emocionalidad, con algo que no soporto más en mi vida, con temas laborales. Tenemos muchísimos casos, trabajando tanto Gus como yo en consulta, de personas que tienen temas con lo económico, con temas de casa, con temas de pareja, ¿sí? Que también va a estar relacionado, la economía va muy de la mano con el tema de la pareja. Y fundamentalmente lo que queremos es que entiendan, que puedan comprender que tenemos dos cuerpos, ¿no? El cuerpo que reconocemos, el cuerpo físico, el cuerpo biológico, y la realidad, que nosotros llamamos el cuerpo extendido. Un escenario maravilloso que se nos manifiesta para que vayamos a buscar todos esos dolores guardados en el pasado que hoy intentamos reparar en el presente de manera inconsciente. Hoy actuamos y hacemos cosas para reparar los dolores de nuestros niños. El síntoma siempre tiene una faceta egoísta, y la faceta egoísta la tenemos que ver en uno. Hay una tendencia de nosotros los consultores de ir a buscar al transgeneracional. Que siempre va a estar. Exacto. O sea, acá tenemos la certeza de que nosotros somos una consecuencia de todo lo que ya pasó, por lo tanto sabemos que en el transgeneracional sí o sí van a estar las historias. Pero primero las tenemos que buscar acá, porque sí, en nuestra contemporaneidad, en nuestra línea de tiempo, también van a estar. No hay síntomas en realidad, y no hay realidad que no se corresponda a ese síntoma. Entonces, vamos a mostrarle a la audiencia, a los que vayan a ese lugar, ver cómo se relaciona la realidad con mi síntoma. Cuánto de mi síntoma hay en la realidad y cuánto de realidad hay en mi síntoma. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Y otra cosa que nos tomamos un tiempito para desarrollar también es el circuito emocional, porque hay una explicación científica ahora mucho más con toda la información al alcance del celular, de la mano. En la inteligencia artificial se puede chequear, pero la neurociencia y la difusión de los avances de la neurociencia nos han dado un maravilloso circuito científico como para que nosotros entendamos por qué las emociones dominan las decisiones. Esto es algo muy nuevo, este concepto es relativamente nuevo, es reevolucionario y revolucionario también, pero es reevolucionario. Es una vuelta de rosca a la evolución, y es una mirada absolutamente diferente. Una mirada que no es una teoría, no es algo que nosotros esbozamos como una teoría que ponemos acá arriba de la mesa y que queremos que alguien la aplique para demostrarla. Es una mirada demostrada en más de 7 libros de casuística de Pablo Almazán, creador
de Humano Puente y creador de la Bioexistencia Consciente. Junto con Lucrecia Bianchi, sí. Y donde ahí van a haber muchos casos testigos publicados, y es una mirada avalada por miles de consultores de Humano Puente trabajando en diferentes países del mundo, con resultados, con hechos observables, que avalan que esta teoría funciona. Esto no es una teoría, esto es una realidad, este es un camino de práctica, esta es una lógica. Y esa lógica la ofrecemos en esta conferencia para que todo el mundo la entienda. De hecho, nosotros que hace 8 años que estamos en estos vivos, en estos programas, allá en nuestros principios en radio y hace ya un tiempo acá en Instagram, también tenemos nuestros propios ejemplos, nuestros propios casos, las propias respuestas de nuestros consultantes en sus propios procesos, sanaciones de síntomas de estos que decimos incurables, ¿no? Y que nosotros decimos que son curables desde adentro, transformaciones de vida, consultantes que han venido porque no podían tener un hijo y quedaron embarazados y concretaron esa maternidad. Estamos acá hablando de algo que lo experimentamos también en nuestras propias vidas, en nuestra propia realidad, en nuestros propios procesos de consulta, porque cada uno de nosotros también, desde que conoció Humano Puente y conoció lo que en aquel momento era decodificación bioemocional, estamos haciendo nuestros procesos y no se cortan esos procesos, o sea, seguimos trabajando en nosotros. Ustedes tengan en cuenta que a través de más de 9 años de experiencia como consultores, tanto Andrea como yo, tenemos más de 3.500 consultas en nuestro haber. No me refiero a consultantes, sino consultas, y eso nos ha dado un bagaje de experiencia para contarles nuestra propia experiencia sumada a las experiencias de los colegas que interactúan con nosotros en los diferentes lugares de interacción que hay en Humano Puente, como el portal de apertura continua en economía y empresas, como el campus de diferentes síntomas, como la comunidad de consultores de Humano Puente. En los congresos, en los encuentros como vamos a tener ahora en octubre, encuentros de mar, ¿sí? Donde nos juntamos todos los consultores y compartimos unos días, como 3 días son, ¿no? En total, que compartimos experiencia, propuestas nuevas que trae tanto Pablo como Lucre, donde vivenciamos la bioexistencia consciente como la vivenciamos todos los días nosotros en nuestra realidad. Esto que decía Gus recién, ¿no? De que nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo extendido, esa realidad que todos los días nos está contando, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, porque a través de la realidad yo puedo ir descubriendo qué códigos hay ahí, por qué me está pasando lo que me está pasando, que nada es obra de la casualidad, que está saliendo desde eso que yo necesito ver desplegado ante mí para poder seguir despertándome. Bueno, entonces les reiteramos la convocatoria para la gente de La Pampa, para la gente de no solo de Santa Rosa, sino de las ciudades aledañas que no son tan cálidas a nuestros afectos, tanto de Andrea como a mí tenemos familia en esa provincia, así que a los que están en General Pico, en Catriló, en Quemú, en General Riglos, en General Hacha y en tantas ciudades de ese litoral lindante con la provincia de Buenos Aires y las ciudades cercanas de provincia de Buenos Aires como Pellegrini, Saliqueló, la de mis ancestros, Trenquelauquen y demás, invitarlos a que se acerquen a Coronel Gil 566, que es el lugar donde vamos a dar la charla, a las 3 de la tarde del sábado 20, que hay todavía localidades, que se pueden adquirir localidades ahí de manera presencial, 15 a 20 minutos antes del comienzo de la conferencia, y que si quieren adquirir las localidades por anticipado, lo pueden hacer en Madame Chanel, en la calle Quintana 276, ahí Débora gentilmente los va a estar esperando seguramente, y también les va a hablar mucho porque es una mujer muy bioexistente y tiene mucha historia para contar, así que ahí también van a ser bien recibidos, y cualquier pregunta, cualquier duda, la van a tener ahí a Débora, nuestra referente en Santa Rosa, La Pampa. Y si no, nos contactan por acá a través de este perfil. También tienen nuestro WhatsApp, el 11 5494 0028.
y nosotros les vamos a responder, les vamos a mandar un formulario, les vamos a indicar todo lo que tienen que hacer para poder adquirir esa entrada. Bueno, obviamente la conferencia la va a dar aquí mi compañero de vida, Gustavo Aguirre. Yo voy a estar acompañando y colaborando en todo ese evento maravilloso que nos está esperando en esa hermosa provincia. Y de ahí, sí, nos vamos a ir el 18 de octubre, sábado, 14 horas, en The Galway, Luján, Buenos Aires. Acá, las consultoras certificadas, Marcia Ríez y Paula López Campuzano, están gestando este encuentro junto a un grupo muy importante de consultores certificados de Humano Puente que van a estar ahí apoyando y van a estar acompañando. Así que ahí nos vamos a ver. El 18 de octubre es el próximo evento, la próxima fecha de esta misma conferencia que estamos llevando a muchos lugares. Y vamos a cerrar el año con una super conferencia en un lugar muy grande, en una apuesta realmente maravillosa, inmensa. En Mendoza, en la ciudad de Mendoza, una ciudad que amamos, que queremos, que hemos ido tantas veces y que hemos disfrutado tanto y que volveremos a hacer ahora. Bueno, vamos a ir ahí a Mendoza. Y que conste que no es por el vino solamente. No vamos por el vino. No vamos por el vino, es un lugar que nos en encanta. Realidad, digamos, no vamos solo por el vino. Solamente. ¿Ok? Pero bueno, ahí estaremos el sábado 6 de diciembre, esta vez de mañana, a las 10 horas, en el Centro Cultural de Parc, en una sala grande para 160, 170 personas, donde vamos a hablar esta vez de la economía y la relación con el inconsciente. Gran tema, gran charla, toda de economía, y vamos a hablar y vamos a contarle las relaciones, ¿no?, de la economía con la evolución biológica, que nos parece tan maravilloso. Sí, ahí estamos yendo. Cori. Muy bien, muy bien. Chicos, qué lindo. Y aparte se están moviendo los consultores de Mendoza, están haciendo una movida inmensa. Maravilloso. Así que genial y hermoso, y bueno, va a ser un honorazo estar ahí también compartiendo con ustedes. Bueno, y vamos a seguir con la cuarta parte de lo que venimos hablando, cuarta parte de los huesos, de la estructura. Estamos hablando mucho de columna vertebral, de lo que representa, de lo que significa. Bueno, qué lindo que se siguen sumando por acá. Después vean la primer parte que tenemos todos los avisos, toda la agenda de todo lo que se viene. Gracias por estar ahí, como siempre les decimos, ¿no? Es un honorazo que nos acompañen, que después nos dejan sus comentarios, sus preguntas. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, veníamos recorriendo de manera descendente la columna vertebral. Así empezamos, tomamos la columna vertebral como eje central de nuestro cuerpo, justamente como esa columna, ¿no? Y nada. Empezamos ese recorrido desde las cervicales hacia las lumbares y finalmente llegamos a lo más sagrado, a lo más interno, a los cimientos, a las raíces. Vamos a ir ahí al sacro y hablar de todo lo que implica la zona del coxis, del sacro, la zona sacral, el chakra raíz, para los que hicimos alguna vez energías. Ahí está el chakra raíz. Los chakras que se alinean con Reiki, que se trabajan con Reiki. Sí. Bueno, el chakra que nos une, que nos enraiza en la tierra, en la madre tierra. Bueno, ahí en principio vamos a hacer una paradita previa al sacro en las lumbares para recordarles que en las lumbares está como el soporte, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que habíamos visto en el programa anterior era que en las lumbares estaban esas tensores, como los de la carpa, los músculos tensaban esas lumbares y las lumbares eran el soporte. Era como la base que está apoyada, pero no está apoyada solamente en la superficie, sino que hay una raíz, algo que se mete adentro, algo que está enterrado, que está guardado, que forma parte de nuestros orígenes, de nuestro acervo familiar, de nuestra identidad.
Y que también es un sostén, ¿no? Porque eso es lo que nos permite ahí estar sostenidos. Son los cimientos. Exacto. Son los cimientos. Entonces, esos cimientos están compuestos por 5 vértebras. Pero antes de meternos en las 5 vértebras y de hablar un poco con qué está relacionado, especialmente con qué Órganos. repercute el sentido de esa vértebra. Porque más allá de lo que veamos, esto va también para... Acá están nuestras seguidoras. Más allá de lo que representa en sí la vértebra, que nos va a estar contando, acuérdense que cuando hablamos de huesos, estamos hablando de nuestro propio sentirnos desvalorizados, ¿sí? Porque es nuestra estructura, es nuestra propia desvalorización. Lo que va a representar cada vértebra en particular, desde lo óseo, desde la mirada ósea, pero también qué órganos van a estar relacionados con esa vértebra. Va a haber determinados órganos que también pueden estar contándonos una historia relacionada con esa vértebra. Totalmente. Van a haber un hilo conductor que en su momento se vio muy bien, esas raíces nerviosas, cómo se ramifican desde la columna vertebral y con quién esas terminaciones nerviosas están relacionadas y con qué temática está relacionada. Pero vamos a meternos en zona. Porque en la zona del sacro, en la zona del chakra de raíz, vamos a encontrar muchos anclajes. En principio, vamos a encontrar anclajes que tienen que ver con la identidad, ¿no? Esas columnas corridas que veníamos viendo en los programas anteriores, esos corrimientos de lugar, pero también en la identidad, en el lugar donde he hecho raíces. Claro, el lugar que ocupo, ¿sí? Es mi lugar. Acá nosotros miramos mucho la propuesta de Bert Hellinger, ¿sí? Con el ordenamiento del árbol del clan y cuando estamos trabajando algo relacionado con alguna de estas vértebras o con determinadas sintomatologías que presenta el consultante que nos está contando historias de sitio, del lugar que ocupo. En algunos programas ya hemos hablado de esto de que a veces inconscientemente nuestro cuerpo nos está contando que evidentemente no somos el número de hijo que creemos que somos, ¿sí? Y se evidencia en determinadas sintomatologías que también pueden estar relacionadas justamente con estas vértebras. Sí, y recuerden que el sacro, el lugar donde yo me afinco, yo me enraizo, quizás no sea el lugar correcto, quizás yo tenga dudas de los lugares. Bueno, eso se va a repercutir en la construcción, en la columna. Pero acá es donde yo defino estas situaciones. Y una cosa que es importante ver en todo esto es la relación del sacro con eso de los cimientos y lo que está enterrado. Porque cuando yo voy a tener un conflicto de sacro, voy a sentir que me lo arrancan, que me están arrancando de raíz, que me lo arrancan de lo más profundo, que es un conflicto de profundidades. ¿De profundidades con quién? De profundidades en las raíces familiares. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que buscar en general. Pero también, no sé si vos querés agregar algo más de esto, también hay otra situación muy importante en el sacro, que va a tener que ver con lo sagrado. Bueno, muy bien por el que le puso sacro al hueso, porque va a tener que ver con lo sagrado. ¿Y qué es lo sagrado? Lo sagrado, los instantes. Instantes sagrados que van a representarnos todos esos momentos que están guardados en nuestro inconsciente, como son nuestro nacimiento, nuestra concepción primero antes que el nacimiento. De hecho, nosotros cuando trabajamos con un consultante vemos la importancia de esa concepción, lo trabajamos en una parte especial de la consulta. El consultante entiende qué es y cuándo es aproximadamente su concepción. Es un instante sagrado. Lo mismo que para las mujeres los 15 años, el desarrollarse, el hacerse señoritas, el hacerse mujer. Después podemos decir que el casamiento, el ser madre o ser padre, después el ser abuelo,
y finalmente el retiro, la jubilación y el retiro biológico de la función biológica, por ejemplo en la mujer, como la menopausia, y finalmente la muerte. Ahora, estos instantes sagrados que le fuimos nombrando son generalmente muy comunes a toda la especie. Hay instantes sagrados que son propios, personales. Porque, por ejemplo, la comunión puede ser un instante sagrado, claro. La confirmación puede ser un instante sagrado, el recibirse en una carrera puede ser un instante sagrado, el independizarme, claro, sí, el separarse. Claro, también. El día que me fui de mi casa, me independicé de mis padres, yo lo puedo sentir como un instante sagrado. La muerte, obviamente. ¿No? Hay un paquete de instantes sagrados que van a ser más del acervo personal. Para mí va a ser un instante sagrado, yo no me puedo olvidar tal cosa. Y a lo mejor no para es otro algo, no, pero para... Es algo intrascendente, pero para él es fundamental, para ella es fundamental. Entonces, el instante sagrado también va a tener un paquete de datos propios. ¿Y qué son los instantes sagrados? ¿Qué tan importantes son los instantes sagrados? A ver, si estamos hablando de sacro y de instantes sagrados, creo que en el sacro operan los instantes sagrados más uterinos de todos, ¿no? Eso de la concepción, toda la gestación y el nacimiento, ahí vamos a ver muchas historias del sacro. ¿Por qué? Porque ahí están formando nuestras raíces. Y porque tiene que ver con nuestros órganos genitales también, ¿no? Entonces, todo lo que esté relacionado con el sacro también va a estar relacionado con la sexualidad, ¿sí? Absolutamente, absolutamente. Todo eso lo vamos a tener que ir viendo y lo vamos a tener que ir observando. Y podemos ir avanzando de a poco, porque tenemos unas cuantas cosas, pero quisiéramos que este programa abarque todo el sacro y podamos pasar a otra parte de la estructura del cuerpo, que vamos a hacer muchos programas estructurales si se quiere, quizás de acá a fin de año, pero esto de el sacro y empezar a hablar de la unión, ¿no? La unión lumbosacral, la primera, L5S1, ¿no? Esa unión L5S1. Bueno, en esa unión lumbosacra van a estar juntos, van a estar unidos los instantes sagrados y los colaterales. Recordemos que son los colaterales, André. Bueno, acuérdense que los colaterales son los que están en mi misma altura, son justamente los que están colaterales, al lado mío, como la pareja, como mis hermanos, como mis compañeros de trabajo, como mis primos, ¿sí? No son los hijos que estarían en un escalón más abajo, ¿sí? Ni son los padres que estarían en un escalón más arriba, son los que están a mi misma altura, en mi mismo nivel. Y en este caso, como hablamos de instantes sagrados, y hablamos de raíces, y hablamos de gestaciones, de esos momentos, de esos instantes sagrados, acá vamos a ver mucho los no nacidos. Exacto. O los gemelos perdidos, los que no nacieron antes que nosotros, previamente, y nosotros llegamos después, o los que compartieron ese útero con nosotros. Vieron que yo hace un ratito les dije que muchas veces no sabemos, ¿sí? Hay determinadas características que nos están marcando de acuerdo a lo que nosotros vemos en bioexistencia consciente, de que hay posibilidades de que estemos corridos de lugar. ¿Y qué significa esto de estar corrido de lugar? Que a lo mejor mamá no nos contó o mamá ni siquiera se enteró, pero antes que yo hubo un no nacido o mamá tuvo una pérdida, y eso está haciendo, ¿sí?, que yo no pueda encontrar mi lugar. ¿Por qué no puedo encontrar mi lugar? Porque no está reconocido ese que estuvo antes que yo. Lo que representa que yo voy a tener dos lugares en este clan. Uno como nacido y otro el lugar que tendría si hubiese nacido el que no vino antes que yo, ¿sí? Esto se llama yacente horizontal. También lo hemos hablado en algunos otros programas. Y ese yacente horizontal, cuando yo pasé por ese útero, me traje la información de él,
más la mía. Por eso, muchas veces, una de las características que tienen quienes tienen un no nacido anterior o están cargando con un yacente horizontal, ¿sí? Porque era un gemelo que venía conmigo en la panza y lo descubrimos trabajando en bioexistencia consciente. Una de las características es, por ejemplo, esas personas que dicen, che, a mí todo me cuesta el doble, siempre estoy remando, como decimos acá en Argentina, remando en el dulce de leche repostero. Es más, hasta a veces escuchamos, no me cuesta el doble, me cuesta el triple. Todo es difícil para mí, siempre todo me cuesta tanto, ¿sí? Por ejemplo, otra característica es esa persona que cuando cocina siempre cocina de más, le sobra comida, prepara de más porque tiene miedo de que no alcance. Bueno, esa es una característica. El que va a comprar o se va a comprar algo de ropa y en vez de comprarse una remera, una chomba o ¿cómo se llaman? Una playera. Una playera, ¿sí? Para quienes nos están escuchando en otros países, en vez de comprarse una se compra dos o se compra tres. O en vez de comprarse un par de zapatillas o de zapatos, se compra dos. Y tiene ese comportamiento, ¿sí? Reiterativamente, o sea, siempre es así. Bueno, eso nos está hablando sutilmente de que está esta posibilidad. Pero recuerden que vamos del síntoma a la historia. Perdón, de la historia, vamos del síntoma a la historia y no vamos de la historia al síntoma. Porque esta es una historia, lo que acaba de contar André, pero tenemos que partir de una persona que viene acá a nuestro espacio de consulta o viene a la charla y nos pregunta, mira, tengo un conflicto L5S1 y aparte tengo esta característica, compro de a dos, todo me cuesta el doble, mejor, cocino de más. Bueno, pero a lo mejor no nos cuenta, pero nosotros se lo preguntamos. Claro, y le cae la ficha y dice, sí, claro, eso es lo que me pasa a mí. Claro, bueno, o tiene hemorroides, las hemorroides son otra característica, claro, ¿sí? Que acompaña. Estoy tratando de encontrar mi lugar, ¿sí? Bueno, ahora cuando empecemos a hablar de las vértebras, van a ver la relación bastante intrínseca que tiene el sacro con el intestino, especialmente con el final del intestino, ¿no? Con el sigmoide, con el recto, ok, eso. ¿Por qué? Porque ahí también se alojan otro tipo de conflictos, que son los conflictos de identidad. Porque ante esta circunstancia de yo andar por la vida con dos propósitos, a veces no sé quién soy, a veces no sé lo que quiero, a veces no sé para dónde ir, a veces vivo en la duda, a veces empiezo algo, lo suelto, empiezo otra cosa, nada me satisface, hago más nada de una me completa. Carrera. Exactamente. Sí, tengo más de un trabajo, tengo más de una actividad, eso también son características. Obviamente, vuelvo a decir, nosotros partimos de un título y el título se llama síntoma. Contestando un poquito a Cori esta pregunta. Dice, si en un momento para mí era muy importante ser madre, hice un duelo por no poder serlo, pero ya hoy en día creo que ya no me afecte, ¿dejó de ser un síntoma? Bueno, es una pregunta muy amplia. Sí. Y es una pregunta que puede llegar, que solamente vos te la podés responder. Exacto. Porque hay algo que solemos decir, mucho más en este último tiempo evolutivo, los consultores, todo lo que vos crees que es, no es. Es cierto que los síntomas se pueden sanar de dos maneras. En principio no tengo más ese dolor, no me ocurre más esa situación, no estoy más con esa persona, no tengo más esta dificultad, no padezco más esta carencia, pero también hay otra forma de sanar el síntoma, es ya no me importa tanto eso que me trajo a la consulta, porque ya no tiene tanto peso. El punto, Cori, que la temática que nos propone es nada más y nada menos que la maternidad. Y la maternidad es biológica. Es biológica y es uno de los 4 mandatos del tallo cerebral. Puede ser que no sea síntoma, porque acá es una persona que no quiere tener hijos,
no va a venir nunca a consulta. Porque para definir un síntoma es todo aquello que no te hace vivir la vida plena. Y si esto ya no te preocupa, seguramente va a dejar de tener ese tenor de síntoma, pero va a tener otro tenor que va a conservar. Yo siempre digo que el síntoma se siente acá. Yo voy a sentir una sensación interna que me va a dar la pauta de si realmente es un síntoma o no es un síntoma. Porque muchas veces me autoengaño, ¿sí? Con pensamientos, con creencias, con lo políticamente correcto, con lo conveniente, con lo aparentemente conveniente. O me conformo. O con la conformidad, o porque como ya lo trabajé o ya hice tal cosa. Pero ¿qué me pasa acá? Cada historia es particular. Vos estás hablando acá de un duelo, que lo transitaste, que lo trabajaste. Así que hay mucho para poder contestarte sin saber, claro, que sin no lo queremos hacer porque no podemos arriesgar. Pero en principio sí podemos decirte que el síntoma es propio y es un propio sentido. Claro, y que la maternidad es uno de los 4 mandatos del tallo cerebral. 3 son innegociables: respirar, tomar agua y comer. 1 negociable, reproducirnos, siempre y cuando el clan crezca por los laterales, por los colaterales, por otras ramitas. Ahora, si yo no quiero ser madre o no puedo ser madre, las historias que voy a tener van a ser las mismas. Y el resultado acá va a ser ir a un mandato contra el tallo cerebral, que es el mandato de procrear, de la procreación, de la supervivencia, de la especie que siga continuando la especie. El mandato de la reproducción, eso Exacto. Es lo que quería decir. Y si vos estás decidiendo hoy que no es importante, que ya no tiene importancia y todavía estás en edad fértil de poder tener hijos, pero hay una decisión tuya, eso, un maravilloso filósofo, porque lo podríamos llamar así, más allá de que psicólogo, filósofo, bautizó esto como inversión psíquica. Nos referimos a Salomón Zenon. Y nosotros tomamos ese concepto de inversión psíquica, porque es ir en contra de un mandato del tallo cerebral. Si nosotros decidimos no ser madre, está muy bien, no es síntoma, claro, pero es algo que va en contra de la proliferación de la especie. Porque acuérdense, siempre lo reiteramos, síntoma es todo aquello que no me genera plenitud. Es eso que no me permite sentirme pleno, feliz, que me duele, que es lo que primero pienso cuando me levanto. Es algo que está continuamente en mi cabeza dando vueltas, ¿sí? Y que se siente acá. Entonces, nosotros no podemos decirte hoy, Cori, si es un síntoma o no. Eso lo vas a sentir vos, ¿sí? Puede que sí, puede que no. Acá tenés un dato, tu hermana nunca quiso ser mamá. Sí, obviamente que la historia está, claro, porque hay una realidad que te habla. Claro. La realidad te habla. ¿Cuál es la realidad? Y no tengo hijos. Y alguna vez lo quise tener, pero resulta que trabajé y ahora el peso de ese dolor, de ese cuestionamiento bajó. Pero bueno, quizás ahora ya no es tan importante, no es algo que yo trabajaría en la primer lista de síntomas, porque claro, ¿sabes qué? Me preocupa más no tener casa. Claro, hoy me preocupa otra cosa. Me preocupa más el dolor que tengo en la rodilla. A ver, hay otras prioridades. Pero que haya perdido ese protagonismo de dolor, de molestia, habla de un proceso de sanación, pero yo me permitiría poner unos puntos suspensivos y poner algunas dudas, porque estamos hablando de una función absolutamente primordial para la proliferación de la especie. Por eso siempre también les decimos esto, ¿no? Somos seres biológicos. Cuando tenemos dudas de algo, si está en sentido biológico o antibiológico, nos tenemos que mirar desde ahí, desde la biología, aunque sabemos que no somos solamente biología, pero la biología va a ser la que nos va a dar el caminito perfecto para poder comprender si esto que está sucediendo
está en un sentido antibiológico. Mira, Aixa, a tu comentario, nuestra tatarabuela tuvo 15 hijos y se llamaba Corina, quizás venga por ahí el no querer tener hijos. La respuesta seguramente quizás sea sí, si la tatarabuela perdió hijos. Pero no alcanza. Pero no alcanza. Y por otro lado, vuelvo a decirles lo que dijimos al principio, pónganse en esta idea del egoísmo del síntoma. Bien cerquita. Y bien cerquita. Vayan a buscar a la niña. Y ustedes van a decir, ¿cómo a la niña? Si estamos hablando de un tema de infertilidad o la niña no puede quedar embarazada. Sí, es cierto, pero la niña está embebida por las emociones de mamá y también está afectada por quizás algunos roles que tuvo que ocupar a destiempo y hoy ve con muy buenos ojos una solución para esa niña no tener que hacerse cargo de lo que ya la niña se hizo cargo cuando era chica. Por poner un ejemplo, ¿eh? O vamos a encontrar acá cerca algún drama, alguna pérdida de un hijo, una muerte temprana de papá o de mamá. Sí, todas esas cositas cercanas hay que ir a buscarlas, pero quiero retomar el tema porque se nos va a ir el tiempo. Nos vamos. Nos vamos por las ramas como siempre. Y que nos encanta. Y bueno, esto pasa también en los encuentros y en las conferencias, así que anímense a sumarse porque es divino todo lo que ocurre. Vamos a ir a hacer un paneo ahora sí más rápido por cada una de las 5 vértebras sacras, teniendo en cuenta esta dinámica general, esta situación en particular y hablar de cada una de las vértebras. Por ejemplo, la S1. La S1 va a estar íntimamente ligada con la parte final del colon, con el sigmoide, y va a tener que ver con lo que se hace en el colon y en la parte final del colon. El colon es el encargado de soltar, de eliminar los desechos. Es el lugar donde nosotros guardamos lo que tenemos que soltar. Y es el lugar que simboliza a los muertos, los que ya no tienen que estar con nosotros, los que tenemos que soltar. Pero, y está bien esto para los momentos sagrados, para verlo, acuérdense que estamos hablando de sacro, estamos hablando de raíz, a que todo esto que le estamos diciendo vamos a tener que sumarle esa idea de me lo arrancaron, me lo sacaron, me lo arrancaron de mí. Pero en el colon y en el sigmoide se produce el último proceso de absorción de líquidos. Y en esto hay que mirar mucho las historias del sacro, ahí con la última absorción del líquido, teniendo en cuenta que el líquido siempre representa la liquidez, al líquido efectivo, a lo que me sacaron, a lo que me arrancaron. Entonces, a la mirada general del sacro que venimos contando, identidad, lugar y todo, le tenemos que agregar, cuando es la S1, una connotación que tiene que ver con los líquidos y con el intestino grueso, con lo que no puedo soltar. Y con la desvalorización. Sí. No se olviden de esa palabrita, ¿sí? Porque detrás de todo síntoma hay desvalorización. Acuérdense que uno de los casos típicos que se alojan en el final del intestino y que tiene que ver con lo que no puedo soltar son los secretos. Así que a los secretos hay que prestarle mucha atención cuando hablamos de historias sagradas, historias que no se pueden contar. Instantes sagrados, acuérdense que hablamos de concepciones, de nacimiento, de sexualidad, del hacerse mujer, ¿sí? Bueno, ahí también tenemos que ver qué particularidad hay con esto de los secretos. Vamos por ahí, vamos por ese lugar. Bueno, la S2, la segunda vértebra sacra, va a tener mucha más relación en este caso con la identidad y con el marcaje del territorio, porque está relacionada con la vejiga. Con la vejiga, con los esfínteres. Entonces, el marcaje de territorio en masculino, ¿sí? Para que no ser invadido, sentir que no me invadan, y el femenino para ordenar el territorio. Y otra cosa, para los que se van sumando y que por ahí no entienden de qué estamos hablando, acuérdense que territorio, mi primer territorio es mi cuerpo, ¿sí? En realidad el primer territorio que tengo es la panza de mamá, mi primer casa.
mi cuerpo es mi territorio, mi pareja es mi territorio, mis hijos son mi territorio, mi trabajo es mi territorio, obviamente mi casa es mi territorio. En este caso, que estamos hablando de sacro y de instantes sagrados y de raíz, yo me centraría más en el hogar, en la familia, en ese territorio, en que soy arrancado de ese territorio, en que no tengo capacidad de defenderme, de marcar ese territorio, tanto sea en masculino, porque me invadan, o tanto sea en femenino, porque no puedo ordenar, porque se me escapa el ordenamiento del territorio. Pero también como está relacionado con lo sexual, me fijo mucho en el territorio corporal. Sí, totalmente. Recuerden esto en la S2, esa desvalorización profunda en no poder marcar el territorio, en no poder ordenar mi territorio ni delimitar mi territorio, con esta sensación de que me están arrancando mi identidad, me están arrancando de mi lugar, ¿ok? Esa es la S2. La S3. La S3 también va a tener que ver con la vejiga, pero ya no en el sentido tanto de identidad, sino el sentido más bien estructural, porque va a estar relacionada con la vejiga, con los esfínteres, pero con el colon también. Y el intestino va a estar muy relacionado con nuestra identidad, con quiénes somos. O sea, la connotación va a ser menos geográfica que la anterior y esta va a ser más estructural, más de quién soy, más de me están arrancando la identidad. Esa historia de que no es el apellido, de que me están cambiando mi identidad, va más por ahí que por la otra, que es más físico el tema. O que no me están dando el apellido. Ok, exactamente. Siempre, ¿cuántas historias siempre se le da de vuelta, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, ahora pasamos al S4. Vamos rapidito, porque se nos hizo tarde. Así terminamos hoy con sacro. Y como se nos hizo tarde, como siempre se nos hizo tarde en los programas, vamos a tratar de dar un resumen rapidito. En la S4 va a hablar de esfínteres, pero vamos a sumar una connotación más sexual con la próstata, la casa. La próstata para el hombre simboliza la posibilidad de entregarle a la descendencia una casa, un lugar donde guarecerse, una guarida, un espacio como un territorio, un lugar, en este caso, para hablar en idioma sacro, es un lugar donde echar raíces. Acá voy a echar raíces. Acá me voy a afianzar. Donde me puedo estructurar, donde me puedo hacer esos cimientos, ¿sí? Me puedo cementar acá. Y en estos instantes sagrados, recuerden que el sacro siempre va a estar relacionado con los instantes sagrados, vamos a buscar mucho la independencia, cómo llego a esta independencia, cómo puedo echar raíces. Yo como padre, si soy yo el que porto el síntoma, yo como padre, ¿qué herramientas le estoy dando a mi legado, a mis hijos para que puedan echar raíces? ¿Cuán tranquilo me siento yo? O a lo mejor no me estoy sintiendo justamente, que le estoy pudiendo dar esa posibilidad, ¿no? Que no le estoy pudiendo dar esa casa, como decía Gustavo, esa tranquilidad como legado para mis hijos, para mi descendencia. La S5, la última vértebra, la del final, va a estar absolutamente relacionada con los esfínteres y con lo sexual, porque está ahí, muy cerquita. Está ligado a lo sexual, ligado al periné, a esa zona que está tan pélvico, ligada, exactamente, tan ligada a lo sexual. Tan ligada, tan cerquita de toda la parte anal también, entonces vamos a mirar mucho, ¿sí? Todos los condimentos y las situaciones que tengan que ver con la sexualidad. Sí, recuerden que en lo sacro tenemos que ver esto de arrancar, ¿no? Esta situación de siento que me arrancan, no me puedo valorizar, no me puedo defender, no soy apto para defenderme ante esta circunstancia y siento que acá hay una connotación muy sexual, ¿no? Acá vamos a ver historias controvertidas, quizás de abusos, quizás de invasiones de territorio, pero siempre con una connotación muy sexual, donde la invasión de territorio
va a tener que ver con lo sexual. Va a tener que ver con lo sexual. Entonces, acá esto que decía André hoy, mi primer territorio es mi cuerpo, si bien es el útero, es cierto, pero el primer territorio que yo tengo como propio, ya cuando tengo noción de individuo, es mi cuerpo. Bueno, acá en estas historias de C5 vamos a ver estas invasiones, esto de sentirme arrancado de este territorio por una invasión, si se quiere, sexual, por una connotación sexual, con una connotación muy sexual. Bueno, como verán, en toda la zona del sacro, del coxis, están todos los conflictos que tienen que ver con la identidad, con los momentos sagrados, con las cosas muy sexuales, con los sentirme que me arrancan, con lo territorial, ¿okay? Ahí vamos a buscar todo eso y vamos a ligar cada una de esas vértebras con ese sentido, ese reflejo que tienen en nuestros órganos. S1, intestino grueso, sigmoide. No, esto no quiere decir que si alguien tiene algún tema de sacro en alguna vértebra en particular va a tener también alguna afección en alguno de los órganos que estamos nombrando, ¿no? No. Simplemente vamos relacionando cada vértebra con qué órganos está relacionado. Para ir a buscar la historia. Para ir a buscar la historia. ¿Qué me está contando? Esta sintomatología tiene una oración, ¿sí? Una oración que además de lo que representa la vértebra en sí, me va a estar contando una pastillita más, un datito más con respecto al órgano que está relacionado con esa vértebra. Yo sé que en el sacro, o a los órganos. En el sacro busco la raíz, busco la identidad, busco el lugar, busco todo lo que tiene que ver con lo territorial, pero cuando veo S1 voy a mirar de reojo a los conflictos de colon, de intestino grueso, de sigmoide. Cuando miro S2 voy a mirar a los conflictos de vejiga, al conflicto de C3 voy a mirar a los conflictos de esfínteres, al conflicto de C4 voy a mirar el conflicto de próstata y el conflicto de C5 voy a mirar el conflicto sexual, al conflicto del periné, a mirar esa zona como para complementar la oración de lo que significa cada una de las vértebras, cada vértebra en todo esto, ¿ok? Entonces, como para darles una mirada final, en el sacro vamos a buscar todas esas variantes. ¿Y quién hace esa búsqueda? Eso, ¿quién hace esa búsqueda? En consulta. En consulta los consultores en bioexistencia consciente te acompañan a encontrar las historias que están relacionadas con cualquier síntoma que tengas en tu vida, en tu realidad, en tu cuerpo, en tus hijos, en tu entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso que está ahí, que no te gusta, que te duele, que no te deja tener una vida plena, se está mostrando para que vos te puedas despertar. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a poder descubrir qué hay ahí? Yendo a consulta, animándote a ponerte primero, como decimos siempre. Lo que hacemos acá es simplemente alumbrarte una puertita. Mirá, es por acá. Animate a atravesar esto. Claro. A empezar a caminar. Acá tenés una mirada diferente de eso que te está pasando. ¿Te animás a descubrir lo que te trae, el tesoro que hay atrás de esto que te está pasando? Y atrás de esta puertita hay un camino. Un camino que va a tener que ver, como le decíamos recién a Isa y a Cori, lo primero que tenemos que ver es lo contemporáneo. Yo soy para mi niño. Yo estoy acá para mi niño. Me tengo que descubrir, como decimos en la Argentina, me tengo que pescar infraganti, me tengo que atrapar infraganti, haciendo eso que estoy haciendo ahora, pero dándome cuenta que es para mi niño. Que mi niño me lo está reclamando y que yo estoy haciendo algo acá que no me gusta, que no quiero, que me genera incomodidad, que me relaciona con alguien que no quiero relacionarme, que voy haciendo cosas que no quiero hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para quién? Para contentar a alguien que por más que yo haga y haga y haga, siempre sigue descontento, porque lo tengo que ir a ver a él. Por eso el primer camino es contemporáneo. Después es un viaje uterino, es un viaje de descubrimiento para darnos cuenta que todo lo que nos pasa acá lo vivía mamá cuando estaba embarazada.
y nosotros lo estábamos incorporando, ¿sí? De manera inconsciente, nuestras células se iban reproduciendo, copiando todo eso que nos estaba dando como resultado vida. Después de eso viene todo un despertar que nos encanta a los consultores de Humano Puente, porque sabemos que ahí seguro lo encontramos, que no hay manera de no encontrarlo, donde vamos a confirmar todo lo visto anteriormente. ¿Y dónde? En el transgeneracional. Y donde nos vamos a dar cuenta, en un viaje maravilloso, cuánto empatizamos con la víctima, pero cuánto tenemos que ver con el victimario. ¿Qué relación tenemos con el victimario? Nos vamos a dar cuenta de ese maravilloso movimiento de que para un lado nos acercamos a la víctima y sufrimos y no queremos sufrir, pero cuando empezamos a dejar de sufrir nos empezamos a acercar al victimario y no queremos ser mal vistos. Entonces estamos tironeados en dos polaridades que en consulta, en un proceso de consulta coherente, profundo y meticuloso, el trabajo del consultor es tratar de que ese consultante que venga en consulta conquiste, vuelva a tener en su poder ese equilibrio. Totalmente, y descubrir quién es, por qué está creando desde un inconsciente que no tiene que ver con el elaborar, sino que con los datos que tenemos en el inconsciente vamos desplegando determinadas situaciones, determinadas historias, determinadas cosas que están ahí para mostrarnos que algo tenemos que trabajar en nosotros. A través de ese no me gusta, no soy feliz, no estoy pleno, no la paso bien, ese es nuestra puertita para poder ir a descubrir todas estas historias que nosotros les contamos. Es un descubrimiento propio. Cada uno de nosotros tiene su propio proceso, su propio camino, su propio tiempo. Su propio despertar. Su propio despertar. Y lo importante es dar ese primer paso. Pero tengan en cuenta, esto es solamente una linterna sobre una puerta. Nadie, o les diría, en un altísimo porcentaje, para no ser tan tajante, se sana tomando conciencia. Sanamos trabajando en nosotros. Y las respuestas nunca, y esto sí, con total certeza, nunca están afuera. Las respuestas siempre están dentro nuestro. ¿Y por qué decimos que cambiamos y sanamos trabajando en nosotros? Porque estamos cambiando códigos. Constantemente estamos cambiando la información que tenemos, que portamos, que somos. Y no solo para nosotros, sino también para nuestra descendencia. Entonces muchas veces yo utilizo esta frase, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que cuando hay alguien que no se está animando, si no lo hace por sí mismo, lo puede hacer por un hijo, lo puede hacer por un sobrino, lo puede hacer por alguien de su familia que le importa mucho, porque sabe o descubre en este camino que sanándose o sanando una partecita de sí mismo, también está sanando a todo el clan. ¿Sí? Acuérdense. Gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes. Acuérdense que este es un camino de empoderamiento, es un camino de autoconocimiento que te lleva a un reconocimiento de tu propio poder. No hay nada afuera, todo está en vos. Vos sos el artífice de tu propio destino y vos podés sanarte. No hay ningún consultor sobre la tierra de ninguna corriente que te va a sanar. Te vas a sanar vos, porque no hay nada afuera que te sane. Todos los datos están adentro. El afuera es tu identidad desplegada. Tal cual. Gracias a vos, Moni, y a todos los consultores maravillosos que están acá, que se suman, que nos acompañan, que también siempre están aportando algo que nos acompañan en vivo, en vivo también, y también que nos acompañan después, que nos siguen viendo y que nos aportan también su sabiduría, su experiencia en consultas. Gracias a todos por estar ahí y gracias por acompañarnos todas las semanas. Vamos a vernos con la gente de La Pampa este sábado, ¿sí? Volvemos a reiterar el lugar. Vamos a estar en el edificio Suterit,
en la calle Coronel Gil 566, 3 de la tarde, sábado 20 de septiembre, ahí en Santa Rosa. Previo a la primavera. Eso, previo a la, un día antes de primavera, después nos quedamos en Santa Rosa recibiendo la primavera. Tal cual. Con unos mates frente a la laguna, ahí nomás. Bueno, chicos, nos volvemos a ver el próximo miércoles. Después les mandamos por acá el flyer para que vean a ver por dónde vamos a andar la semana que viene, con qué temas. Por algún lado de la estructura, de huesos, veremos para dónde manos, nos inspiramos. Pies, por ahí vamos. Exactamente. Y como les decimos siempre, nos encontramos el próximo miércoles a las 19 acá en este espacio de Puentes para Despertar para seguir hablando de lo que amamos hacer, de la bioexistencia consciente y de las grandes posibilidades que nos trae el hacernos cada vez un poquito más conscientes. Como le decimos siempre. A seguir sanando juntos. Que tengan un lindo resto de semana. Gracias.